En este diálogo intervienen directamente el joven Sócrates y el extranjero. Este Sócrates es un homónimo de Sócrates, el maestro de Platón. El tema de conversación ahora es sobre el político. Para claridad conceptual, el extranjero afirma que no existe diferencia entre un rey, un amo de esclavos, un señor de la casa, debido a la semejanza entre gobernar una casa grande y una ciudad pequeña, de tal suerte que lo real, político, administrativo están emparentados. Para hallar esa única forma que posee el político, el extranjero procede a dividir las ciencias en dos: ciencia práctica y ciencia cognoscitiva. Dentro de la ciencia práctica se encuentra la carpintería y toda otra actividad manual. Dentro de la ciencia cognoscitiva, por su parte, está la aritmética y toda otra arte enfocada en producir conocimiento. La ciencia cognoscitiva se divide a su vez en dos: una parte directiva y la otra crítica. Así, el arquitecto, al poseer el saber del cálculo, participa de la ciencia cognoscitiva, gobierna a los obreros, brindándoles su conocimiento, pero ningún apoyo manual. El componente directivo está enfocado en dar órdenes. El componente crítico, critique, tiene por función propia juzgar, emitir un juicio, discernir. Lo directivo se puede dividir en dos, continúa el extranjero: dar directivas por sí mismo o dar directivas ajenas, como lo hacen los revendedores en el comercio. Todo gobernante que recurre a directivas tiene como fin la producción. Esta se da de dos maneras: sobre cosas animadas o inanimadas. En este orden de ideas, es claro que el político se encuentra dentro de la producción de seres vivos y no de seres inanimados, como ocurre con la arquitectura. Esta producción, crianza de seres vivos, se divide en dos: crianza individual o en rebaños. El político aquí se asemeja a un pastor de rebaños o de bueyes. De la crianza de rebaños hay una relativa a los que viven en el agua y otra relativa a los que habitan en tierra firme. Crianza de animales acuáticos y crianza de animales terrestres, respectivamente. Este último grupo puede dividirse distinguiendo entre volátiles y pedestres. De la ciencia de apacentar animales pedestres surge una nueva división, una asignada al rebaño que posee cuernos y otra a aquella que carece de ellos. Dentro de los animales que carecen de ellos surge esta división: aquellos que admiten el cruce de una raza con otra y aquellos que no lo admiten. De aquí se desprende la ciencia de apacentar hombres, ciencia objeto de la búsqueda. Recapitulación ofrecida por el extranjero. De la ciencia cognoscitiva, en efecto, habíamos hallado, para empezar, una parte directiva. A una de sus porciones la llamamos, recurriendo a una comparación, autodirectiva. A su vez, de la ciencia autodirectiva habíamos desgajado como uno de sus géneros, y no por cierto el más pequeño, la crianza de seres vivos. De la ciencia de crear seres vivos, una especie es la crianza en rebaños, y de la crianza en rebaños, por su lado, una especie es el apacentamiento de pedestres. Del apacentamiento de pedestres quedó bien seccionado el arte de criar una raza sin cuernos. De esta, a su vez, la parte que hay que separar debe hallarse atando no menos de 3 cabos, caso de que se la quiera reunir en un solo nombre, denominándola ciencia de apacentar una raza que no admite cruce. Finalmente, el segmento que se separa de esta, el arte de apacentar hombres, única parte que resta en el rebaño bípedo, es esta precisamente la que estaban buscando, a la que se ha llamado real y simultáneamente política. No obstante, para el extranjero surge la necesidad de revisar la definición ofrecida, toda vez que si se entiende al político como pastor de asuntos humanos, es posible que los comerciantes, agricultores, panaderos, maestros de gimnasia, médicos, aleguen que ellos también se preocupan por la crianza humana. Por esto, se permitirá reorientar la definición con la narración de un mito. Dios guía la marcha del universo por medio de la revolución circular. Llegado el momento, el universo cambia el sentido de su movimiento y espontáneamente empieza a girar en sentido contrario al inicial. El universo es un ser viviente y ha recibido desde el comienzo una inteligencia de aquel que lo compuso. El universo plasmado en esta obra del político, a diferencia del Timeo, está sujeto a una reversión periódica de su rotación. La marcha retrógrada se da en él como algo connatural, aunque girar por sí mismo no le es posible casi ninguno, excepto a aquel que conduce todo. Comportarse siempre idénticamente a sí mismo solo conviene a seres divinos, ajenos a la naturaleza corpórea. Es por eso que el movimiento del universo se da inicialmente por una causa divina diferente a él, y en otros momentos sigue andando por su propio impulso, permitiéndole marchar hacia atrás durante muchas miriadas de revoluciones. En suma, el universo se desplaza, unas veces en la dirección en la que ahora gira, y otras veces en cambio en la dirección opuesta. La anterior es, de entre todas las reversiones celestes, la más importante y acabada. Esta reversión del universo produce una reversión también en quienes lo habitan. Así, se constata que la edad de los hombres se detuvo,
Las personas envejecidas comenzaron a notarse más jóvenes, los imberbes tornaban a estados de niño recién nacido, llegando a desaparecer completamente. Además, los cadáveres de los recién fallecidos desaparecían sin dejar rastro. El nacimiento de seres vivos y la procreación humana no existía por aquel tiempo. Los hijos de la tierra eran quienes surgían de la tierra, en la época en que Cronos gobernaba. La consecuencia de que los ancianos fueran tornándose niños es que de los que estaban muertos, yacentes en la tierra, otros allí mismo se reconstituyeron y renacieron siguiendo la reversión del universo. En los tiempos de Cronos, un dios apacentaba a los hombres personalmente. En ese lapso no había regímenes políticos, ni los hombres poseían mujeres e hijos. Todos recobraban su vida de la tierra sin guardar recuerdo del anterior. Disponían de abundantes frutos para su alimentación y no tenían necesidad de cultivar. Andaban desnudos, estaban la mayor parte del tiempo al aire libre, no necesitaban vivienda. Desaparecía la raza de la tierra, porque cada alma había pagado todos los nacimientos, cayendo como una semilla todas las veces que a cada una le habían sido asignadas. El piloto del universo, abandonando la caña del timón, se retiró a su puesto de observación y el curso del mundo dio marcha atrás por el destino y su inclinación natural. Esta sacudida del mundo por el choque de impulsos contrarios produjo la destrucción de todas las criaturas vivientes. Con el tiempo el mundo recuperó su movimiento propio ejerciendo autoridad sobre lo que él encerraba según las enseñanzas de su artífice y padre. El mundo recibió de él todo cuanto tiene de bello, de tal manera que, cuando criaba, con la compañía de su padre, pocos eran los males y mayores los bienes. Pero cuando se separó de él, el mundo poco a poco se retoma a su antigua condición de desorden, provocando que el dios vuelva a sentarse en el timón, después de cambiar lo que había estado enfermo y disoluto en el periodo anterior. Lo pone en orden y lo torna inmortal, exento de vejez, como el Apeirón de Anaximandro. Al estar privados de la divinidad, que tenía a los hombres como propiedad y los apacentaba, un grupo de bestias naturalmente feroces se habían vuelto salvajes, llegando a despedazar a los hombres, quienes carecían de recursos y de artes. Lo anterior explica por qué los dioses empezaron a conferir dones a los hombres junto con la instrucción y la enseñanza. El fuego por Prometeo, las artes por Hefesto, las simientes y plantas por otras divinidades. Por la narrativa del mito, el extranjero nota que se cometieron dos errores en la argumentación dada sobre el hombre real y el político. Como cuando se definía al político como pastor del rebaño humano, la referencia correspondía al mundo anterior y no a la actual generación. Además, el error también se muestra en que se hizo referencia al pastor como un hombre, cuando correspondía a un dios. Por otra parte, aunque se mencionó que el político gobernaba una ciudad entera, no se expuso de manera clara cómo lo hace. La razón de la narración del mito por parte del extranjero es esta: para que quedase claro en lo que concierne a la crianza rebañega, no solo de qué manera todos se la disputan el personaje que estamos ahora indagando, sino también para poder ver con mayor nitidez a aquel que es el único al que le corresponde, según el modelo de los pastores y los boyeros, cuidar de la crianza humana, y el único que debe ser digno de recibir tal título. Recapitulando los términos empleados al inicio del diálogo, el extranjero afirma que es más preciso hacer uso del término cuidado de rebaños y no el de crianza de rebaños. La función de crianza, trofe, atribuida inicialmente al político, también la ejecutan todos los pastores. El término cuidado, epimeleia, comporta una idea más general que la de crianza. El arte del cuidado se secciona en cuidado compulsivo o cuidado voluntario. El arte compulsivo corresponde al tirano. Al político corresponde el cuidado brindado con la aceptación voluntaria. Dado que el extranjero considera aún deficitaria la definición dada al concepto de político, busca hacerse con un modelo. En el caso del alfabeto de los niños, quienes inicialmente pueden identificar ciertas letras y sílabas con exactitud, pero otras semejantes de manera inexacta, siendo necesario establecerles un paralelo que les muestre la misma naturaleza presente en unas y otras sílabas. Un modelo se forja, precisamente, cuando una misma cosa que se halla en otra cosa diferente y aislada de la primera es objeto de una opinión acertada y al ser comparada da nacimiento a una única opinión verdadera sobre una cosa y la otra juntas. El modelo que encuentran semejante en función al arte de la política, pero mucho más pequeño, es el arte de tejer, en particular el tejido de lana. De las cosas que se fabrican o adquieren, unas tienen como fin producir algo, otras proteger contra alguna molestia. De estas, unas son antídotos, tanto divinos como humanos, otras son defensas. De las defensas, unas son armaduras para la guerra, otras son reparos. De los reparos, unas son colgaduras, otros son resguardo contra el frío y el calor ardiente. De los resguardos contra la intemperie, unos son techados para las casas, otros son abrigos para el cuerpo. De los abrigos, unos se extienden por debajo, otros se adaptan en torno al cuerpo. De estos, unos son de una sola pieza, otros ensamblados en varias piezas. De estos,
Unos se perforan para coserlos, otros no tienen costuras. De los que carecen de costuras, unos se confeccionan con fibras de plantas terrestres, otros con pelaje de animales. De los pelajes, unos se hacen adhiriéndolos con agua y tierra, otros trenzados hebra a hebra. Precisamente se le da el nombre de vestimenta a las protecciones y abrigos confeccionados con pelajes de animales trenzados. Al arte que se ocupa del cuidado de las vestimentas se le denomina arte de confeccionar vestimentas. El arte de tejer no difiere en nada al arte de confeccionar vestimentas. Otra definición que da al arte de tejer es el de entrelazar la trama y la urdimbre. Ante la eventualidad de que se presenten objeciones a la excesiva extensión del mito y por la prolijidad de la definición del tejido, el extranjero y el joven Sócrates proceden a hablar ahora sobre el exceso y el defecto en general, siendo el arte de la medida el objeto central de todo. El criterio de virtud por el cual se diferencian buenos y malos está en el justo medio, to metrion. El arte de tejer, de la política y todas las de su tipo se cuidan de no caer en el más ni en el menos del justo medio. Al preservar la medida, logran que sus obras sean buenas y bellas. El arte de medir se divide en dos: aquello que se mide en relación con sus opuestos, un número, una longitud, una profundidad, y aquello que se mide en relación con el justo medio, es decir, con lo conveniente, lo oportuno, lo debido, aquello que está alejado de los extremos. Lo anterior, aplicado a los extensos diálogos surtidos hasta el momento, lleva a concluir lo siguiente. El hecho de poder descubrirlo del modo más fácil y breve es algo que la razón nos aconseja tener como cosa secundaria y no principal, y por el contrario, estimar mucho más y ante todo al método mismo que nos permite dividir por especies. Asimismo, cultivar también aquel discurso que, aunque sea larguísimo, vuelve a quien lo escucha más inventivo, y no afligirse en lo más mínimo por su longitud, como tampoco si fuese más breve. Tomando en consideración todo lo dicho sobre el arte de tejer, se transita ahora en el diálogo al político como objeto de la conversación. Comienzan reseñando aquellas artes que tienen que ver con la ciudad misma, en especial aquellas artes que fabrican algún instrumento, pequeño o grande, referido a la ciudad. Dentro de estas aparecen los recipientes, soporte, carpintería, alfarería, herrería, defensa, conjunto de todos los vestidos, armas y muros, juego, referido a la ornamentación, pintura y música, posesión primigenia del hombre, oro, plata, todo lo extraído de minas, arte del curtidor, nuestra nodriza, agricultura, caza, gimnasia, medicina, arte culinario, esclavos, aquellos que pueden comprarse con dinero, comerciantes, intercambian productos de la agricultura y de las demás artes. El extranjero halla en los sacerdotes el puente perfecto para encontrar la esencia del arte real. En efecto, en Egipto no se permite que el rey gobierne sin tener rango sacerdotal. En Grecia, además, a las principales magistraturas les está impuesto celebrar los sacrificios más importantes. No obstante, el extranjero se encuentra desconcertado al ver ese coro que evoluciona en torno a los asuntos de la ciudad. Los sofistas, enormes embaucadores, quienes deben permanecer aislados de todos aquellos que son verdaderos políticos y reyes. Las tres formas de gobierno existentes son la monarquía, el gobierno de unos pocos y la democracia. La monarquía da lugar a dos nuevas especies, la tiranía y el reinado. Del gobierno de unos pocos se desprenden la aristocracia y la oligarquía. Ahora bien, en fases previas del diálogo se había dicho que el gobierno real era una de las ciencias, en particular, una ciencia crítica y prescriptiva. De la ciencia prescriptiva se había distinguido aquella relativa a seres inanimados y la relativa a los seres vivos. No obstante, la cuestión llegó hasta ese punto. ¿En cuál de estos regímenes políticos se halla la ciencia del gobierno ejercida sobre los hombres? Ateniéndose a la realidad, tanto el extranjero como Sócrates descartan que la muchedumbre sea capaz de adquirir esta ciencia, de tal suerte que el gobierno recto debe buscarse en uno, en dos o en un número muy reducido de personas. De entre los regímenes políticos es recto aquel en el cual sea posible descubrir que quienes gobiernan son en verdad dueños de una ciencia y no solo aparentan serlo. No constituyen criterios para definir lo que es recto, que el gobierno se estructure conforme a leyes o sin ellas, con el consentimiento de los gobernados, o imposición forzada, pobres o ricos. Al joven Sócrates le parece duro al oído, en todo caso, que un gobierno recto pueda ser aquel que gobierne sin leyes. No obstante, para el extranjero, la fuerza y el poder han de pertenecer no a las leyes, sino solo a aquel individuo que posea el saber, pues la ciencia siempre está por encima de la ley. Lo mejor, sin embargo, es que imperen no las leyes, sino el hombre real dotado de sensatez. La ley tiene varias desventajas, no abarca lo mejor y más justo para las personas, no prescribe lo más útil para todos. Además, ningún asunto humano está quieto. La ley es como aquel hombre fatuo e ignorante que no deja a nadie hacer nada contra el orden por él establecido, aunque otros posean prescripciones más convenientes. La realidad no es simple, la ley lo es. Por ende, la ley jamás podrá adaptarse al devenir de los asuntos humanos.
Tomemos ahora el caso de quien haya instituido leyes, por escrito o sin escribir, sobre lo justo y lo injusto, lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo, para los rebaños humanos que repartidos en ciudades pase según las leyes de quienes las han escrito. Si regresase quien las ha escrito con arte o algún otro semejante, ¿no le sería lícito sustituir esas normas por otras diferentes? ¿O tal prohibición no sería tan ridícula como aquella otra? El asunto central es que en un gobernante sensato que dispense en toda ocasión a los ciudadanos lo que es más justo con inteligencia y arte, y sea capaz de salvarlos y hacerlos mejores de lo que eran, no hay error posible. Por el contrario, ninguna muchedumbre de ningún tipo sería capaz de adquirir esa ciencia y de administrar una ciudad con inteligencia. No es en la democracia, sino en la unidad, donde debe buscarse aquel régimen político que sea recto. A los demás regímenes políticos debe considerárseles como imitaciones, algunos haciéndolo de la mejor manera y otros de la peor. Los diferentes tipos de gobierno posible, de hecho, son, todos ellos, imitaciones de un paradigma que es aquel régimen perfecto en el que gobierna un individuo dotado de ciencia. Esta forma perfecta de gobierno tiene el carácter de un modelo ejemplar o un patrón que ha de servir como criterio para juzgar la mayor o menor bondad de cada forma real de gobierno. El pensamiento de Platón en este aspecto no difiere en lo esencial, ya que expone en la República y más tarde en las leyes. Continúa el extranjero afirmando que las leyes son relevantes solo en segundo término. El que se prescriba con tanto ahínco que ningún ciudadano se pueda atrever a actuar en contra de las leyes, y que quien así lo haga sea castigado con la muerte o con duras penas, es bello y recto solo como segundo recurso. En los gobiernos imperfectos se plantea como una exigencia la ley y la obediencia a ella, y solo en esos gobiernos la ley constituye el mejor principio. Pero aquí se insiste en lo absurdo que sería considerar inmutables las leyes, erigiéndolas como patrones absolutos. En aquellos regímenes políticos imperfectos, cuando se han fijado de antemano las leyes escritas, no se debe actuar en contra de ellas ni contra las costumbres tradicionales, porque los cambios que ciertos gobernantes, sin poseer ciencia alguna, pueden hacerles a ella, llevarían a un estado de cosas peor, al querer imitar mal lo verdadero. Las leyes son un mal menor. En este orden de ideas, cuando los ricos imitan este régimen perfecto se le denomina aristocracia. Cuando hacen caso omiso de las leyes, oligarquía. A aquel que gobierna conforme a las leyes, imitando a aquel que posee la ciencia, se le llamará rey. Se denomina tirano a aquel gobernante que no rige la ciudad conforme a las leyes escritas ni respeta las tradiciones, sino que convierte la concupiscencia y la ignorancia en guía de la imitación. Dado que en la actualidad no hay un individuo superior en cuerpo y alma que haga las veces de rey, es necesario redactar códigos escritos. ¿En cuál de esos regímenes políticos es menos difícil vivir y en cuál es más duro? De la monarquía resultaban el gobierno real y la tiranía. Del gobierno ejercido por quienes no son muchos se desprende la aristocracia y la oligarquía. Al gobierno ejercido por muchos se le denominó, sin más, democracia. Teniendo en cuenta la legalidad e ilegalidad presente en cada régimen, resulta que la monarquía, cuando está bajo el yugo de la ley, es el mejor de los 6 regímenes, y sin la ley, la más dura y difícil de llevar. El gobierno ejercido por unos pocos se encuentra en un punto medio, equidistante de los extremos. El gobierno de la muchedumbre es débil en todo aspecto e incapaz de nada grande, ni bueno ni malo, en comparación con los demás. De todos los regímenes políticos que son legales, este es el peor, pero de todos los que no observan las leyes, es por el contrario el mejor. El séptimo régimen político es necesario ubicarlo aparte, como a un dios frente a los hombres, pues en él se encuentra el individuo que posee la ciencia. A quienes participan de los 6 regímenes políticos realmente no se les debe llamar políticos, sino sediciosos, pues presiden la más grande de las fantasmagorías, son fantasmas, grandes imitadores y embaucadores, los más grandes sofistas entre los sofistas. Ahora, el extranjero invita al joven Sócrates a buscar ya no aquello que es diferente de la ciencia política, sino aquello que guarda afinidad con ella. El poder de persuadir a la muchedumbre y a la masa a través de la narración de historias, pero no a través de una enseñanza, se le atribuye a la ciencia de la retórica. Que el decir si es por medio de la persuasión o de la violencia como debe llevarse a cabo alguna acción en relación con alguna persona, le compete al político. Así las cosas, la retórica está tanto separada de la política como a su servicio. El arte bélico, por su parte, que permite decir si se debe entrar en guerra o dirimir los litigios amistosamente, está supeditado al arte real. En consecuencia, no se puede considerar política a la ciencia de los generales. Estas ciencias y otras más, como la de los jueces, no se gobiernan una a la otra ni a sí mismas, sino que cada una se ocupa de una cierta actividad propia. Se podría llamar política a aquella ciencia que gobierna a todas estas y presta atención a las leyes y a todos los asuntos políticos,
y a todos ellos los entreteje del modo más correcto. Ahora el extranjero y el joven Sócrates pasan a considerar en qué consiste el entrelazamiento ejecutado por el arte real. El arte real tratará de entrelazar a aquellas naturalezas valientes, semejantes a la urdimbre por su carácter duro, y mesuradas, semejante a las hebras de una trama por las blandas. Al político y buen legislador es al único al que le ha sido dado ser capaz de implantar lo justo, lo bello y lo bueno en los hombres que han recibido buena educación. Para ello resulta indispensable establecer adecuados casamientos. Lo común es que un alma valiente busque una pareja valiente, o que un padre valiente busque un hombre semejante para que se convierta en esposo de su hija. Un caso semejante ocurre con la mesura. No obstante, en estos casos deberían establecerse vinculaciones contrarias, pues la valentía, al reproducirse en muchas generaciones, termina manifestándose en abundante floración de locuras. El alma saturada de modestia y sin mezcla con la audacia valiente terminará por arruinarse completamente. El fin del tejido de la actividad política, combinación en una trama bien armada del carácter de los hombres valientes con el de los sensatos, cuando el arte real los haya reunido por la concordia y el amor en una vida común y haya confeccionado el más magnífico y excelso de todos los tejidos, y abrazando a todos los hombres de la ciudad, tanto esclavos como libres, los contenga en esa red, y en la medida en que le está dado a una ciudad llegar a ser feliz, la gobierne y dirija, sin omitir nada que sirva a tal propósito. La elección de los miembros de una pareja debe redundar en beneficio de la comunidad toda, y no debe estar guiada por inclinaciones naturales. La importancia de la elección en el matrimonio afecta ahora a todos los estamentos del Estado, y no solo a los guardianes como en la República. Por el contrario, el arte de la política, ejerciendo la función de supervisión, eliminará con la muerte o el exilio o castigará con penas infamantes a todos aquellos que son incapaces de participar de un corazón valiente y sensato, siendo arrastrados a la impiedad, desmesura e injusticia. En este punto lo expresado coincide con lo planteado en la República.